de calcular en términos de que converjan o diverjan sumas infinitas. Sumas infinitas. En el fondo es como que el integral, pero con variable discreta. Una serie es una suma infinita de este estilo. Que suele escribirse puntito, puntito nomás. No termina nunca. A su n es una sucesión de reales. Es decir, el término que está dentro de la serie, esta sería la serie, que repito, es una suma infinita, con algunas precisiones. Puede partir de 0, de 1 o de un cierto n0, de cualquier valor, pero hasta infinito. Hay notaciones que exageran, ponen sumatoria de así. Otros más exagerados ponen la serie y se acabó. Y lo peor ya. Si estoy hablando de serie, no me pregunte más, eso se va a infinito. No lo escribo de flojo nomás, pero es así. Se los digo porque hay nomenclaturas en texto en donde escriben así a cada rato, cuando enuncian teoremas para que sea más breve la escritura, mucho así. Formalmente es esto. Esta es la serie, de 1 a infinito, o de 0 a infinito, o de un cierto n0 a infinito, así. Ni siquiera con k, sino que de n0 a infinito. Se sabe que es el k. A su n es una sucesión de reales, es la que está dentro de la serie. A su n, este término es ese que está ahí. Y puesto entre paréntesis, estoy hablando de la sucesión de los a su n. Quizás nosotros cometemos el error en el cálculo, en introducción al cálculo, en mal acostumbrarlos a ustedes, porque hay pocas oportunidades a pensar de que las sucesiones son términos monomios. Todos entienden que no, esto es 1 partido por n, 1 partido por n cuadrado, n al cubo partido por n a la cuarta más 5. Eso entiende que son sucesiones. Empieza a meterle el 1, el 2, el 3, el 4. Pero nunca los acostumbramos a pensar de que esa es una sucesión de k igual 1 hasta n de los k. Es una sucesión. Solo esta vez. ¿Cuánto vale para esto? ¿Cuánto vale el primer término? Supongamos que esto es S sub n. Es una sucesión. ¿Cuánto vale S sub 1? Vale la sumatoria de k igual 1 hasta 1, de 1 partido por k, es decir 1. Pero ¿cuánto vale S sub 2? Acá S sub 2 valía 2 al cubo partido por 2 a la cuarta más 5. Y el S sub, pero el término estancado es el mismo. Acá no empieza a acoplar términos. ¿Cuánto vale S sub 2? De esta que estamos hablando. Vale sumatoria de k igual 1 hasta 2, de 1 partido por k. Ah, entonces vale 1 más 1 medio. ¿Y cuánto vale S sub 3? Es la suma de 1 hasta 3. Así que es 1 más 1 medio más 1 tercio. Y el término que sigue es otra suma más larga. Todo término ahora de esta es una suma. Y por supuesto, cuando ya se dispara a infinito, está empezando a converger, si es que converge al valor de la serie. Este término, sucesión de números reales, a sub n, ¿qué orden tengo aquí? Se llama término general de la serie. Ese sería el término general, a sub n o a sub k. Pero
Aquí viene lo importante. Hay que entender esta parte que es medular y estamos listos. Esto que está aquí es como si fuera la serie, pero no hasta infinito, sino que hasta n. Entonces, la serie avanza y la trancamos en un cierto n. Seguimos aumentando el n y la trancamos en un cierto n. Y por eso es que se llama sucesión de sumas parciales de la serie. Irónicamente, a mí me gusta llamarle, esta es el abogado de la serie. Si esta converge, la serie converge. ¿Pero qué significa que esto converja? Que tengo que tomar el límite de f sub n. Bueno, se convencen de que esto es una serie, una sucesión. No importa que sea suma, es una sucesión y cada término va aportando algo. ¿Están de acuerdo? Pues bien, el límite de fn cuando n tiende a infinito es lo mismo, igual que la integral impropia que cambiaron en vez de poner n, ahí como infinito. Lo transformo en la serie. Entonces, uno rara vez estudia si existe a secas el límite o la secuencia de la serie, sino que estudia qué le pasa al abogado de la serie, que las sumas parciales. Ese es el que calcula, y si ese converge, ahí entonces es lo mismo que cambiar el n que estaba acá en las sumas parciales por infinito, y es la serie la que converge. ¿Sí? Pero entonces no importa si es que la sucesión a sub n es convergente de divergente. Sin duda. Esta de acá. Sí, ya vamos a descubrir varias cosas. Primero, lo primero que vamos a descubrir que una serie es que este de adentro, para que sea convergente, al menos tiene que tender a cero. No hay garantías. Por ahí creo que la noté esa. El central tiende a cero, pero esa diverge, la serie armónica. En cambio, esta también tiende a cero, pero esa converge. ¿Se acuerdan de esa impropia? Converge o diverge. Diverge porque es logaritmo. ¿Y esa? ¿No es? Si son primos hermanos. La serie de la integral impropia. Menos mal, porque ustedes la semana pasada, a pesar de que había una hermosa audiencia, no pescaron mucho porque tenían la mente puesta en Newton. ¿No es cierto? De jodían, supongo. Bueno. Y eso suele ocurrir que la última semana, que antecede a un control de cualquier ramo, para el ramo no es muy útil porque están estudiando el otro ramo. Ahora, no sé esto, todo el mundo, yo también lo hacía alguna vez. Hace siglos. Claro, porque uno vive con un poco que vive de las rentas, va paso a paso. Y tampoco hay tiempo de más. Les quiero pedir un favor, sí. Consíganme el número del teléfono de Parisi. Ese es hechicero de calle. Yo, ¡oh, es brujo! No hago nunca más clases, me dijo. ¡Qué maravilla! ¿Saben cuántos votos sacó? Casi 1 millón. Casi 1 millón. Sí, no, Pero viejo, 900. 900. No, pero ¿qué hizo? Ahora, claro, los que probablemente no votaron, yo no sé si ustedes votaron, pero no votaron por él, probablemente por desconocido, porque no se sabía leer y cada cual tendrá su opción. Pero tantísima gente, ¿cómo los convenció? ¿Es cierto eso que todavía le debe la pensión alimenticia a su familia? Tiene arraigo nacional. Pero explícame eso. Que si viene a Chile no puede volver a hacer. Por eso no vino, por eso no vino a Chile. Y con esa votación, en 4 años más llega el presidente. Ahora, tiene una pinta espectacular, de acuerdo, ¿no? Esta pinta que le van a hacer, el gallo es pintoso, que me imagino que tendrá mucho voto femenino por la facha, no sé. Bueno, no hablemos más de eso. No corresponde. No hay que subestimar a los otros. ¿Ah? No hay que subestimar a los otros. Oye,
Son las pautas básicas para esto. Lo que está en esta primera pizarra. Una serie es una suma infinita de los términos de una sucesión, que es la que la comanda. Esto es una serie. La suma de 1 infinito de los ASUN, de un término central, se llama término central, que es una sucesión, que podría ser ese o este o este. Si yo le pongo aquí, eso es serie, eso es serie, este es serie. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo va a converger si siempre suma? Y en esos casos son términos no negativos. Sí, pero llega un momento en que se tranca, que el término que está dentro aporta tan poco que empieza a decrecer, a decrecer. Es como cuando uno dice, bueno, ¿y por qué 1 partido por n tiende a 0? Si siempre le agrega algo, tiende a 0. Uno se acostumbró con las sucesiones a calcular ciertos límites. Ese es el tema central. A su vez se llama términos generales, estos son nombres nomás. La sucesión Sn se llama sucesión de sumas parciales y definitivamente, muchachos, lo que más va a servir es que cuando esta converge, en otras palabras, es como relajar de 1 a n, poner de 1 a infinito, tomar el límite, lo mismo que las integrales. Acuérdense que las integrales impropias canjeamos el infinito por un t. Primitivizamos, evaluamos y después soltamos el límite. Bueno, aquí esto le vamos a tomar el límite a Sn, siempre que se pueda, porque esto va a ser una función de n. Hay algunas Sn que aquí adentro, como los ejemplos que vamos a ver, al golpe visto ese no, esa diverge, porque está sumando puros términos positivos. La otra, no, esta converge, porque es telescópica. O, en fin, de esas cosas vamos a hablar. Ejemplos. Se aceptan toda clase de sugerencias, respuestas, carriles, lo que quieran. ASUN, el central vale alfa. La suma infinita de los ASUN, la suma infinita de los alfa. Esa serie. ¿Creen ustedes que llega a un resultado ya hasta aquí paramos o es divergente? Divergente. A no ser que, ya pues. Alfa sea 0. Aquí te la ganaron. A no ser que alfa igual 0. Toda la razón. Esta diverge salvo igual 0. A propósito, el diverge, o sea, hay notaciones, yo trato de darle el menor número de notaciones para no llenarle la cabeza de pájaro, pero alguna vez lo van a ver así. Y cuando converge menor que infinito. Pero no me gusta usar el término infinito porque tendrán derecho, bueno, y cuanto vale infinito, utilizar que es menor, diverge. 2. Aquí me van a tener que ayudar. Les anticipo, se usan muchísimas cosas que ustedes aprendieron o tuvieron que usar probablemente lo vieron en álgebra, en inducción. Algunas sumas especiales, suma aritmética, suma geométrica.
muchas de esas telescópicas, muchas se usan. Bien. ¿Cuánto vale la suma parcial enésima? Naturalmente que yo quiero ver la convergencia de la serie infinita de A por Q elevado a N. Pero Fn es la suma de K igual 1 a N, a chanco en N, de A por Q elevado a K. Se fijan que estoy cambiando la letra. Más que nada, si pongo Q elevado a N, no es que esté malo, pero es como presentar mal una cosa, no es el mismo N. No, A por Q elevado a K. Este puede ser 1, puede ser un N0, puede ser partir de cualquier tamaño. Igual y está. No me pueden defraudar, niños. ¿Cuánto vale esa suma geométrica? Capaz que no se acuerdan, pero van a tener que acordarse. Se usan tanto estas cosas. Esta es una suma geométrica. Y pasando al límite, han visto que eso tiende a 0, sí. ¿Cuánto? ¿Menor que? 1. Excelente. Todas las sumas geométricas infinitas de esto, eso tiende a 0 y es menor que 1. En consecuencia, converge. Así de convergente. La suma de un infinito de A por Q elevado a N, infinito de A por Q elevado a N, converge a A partido por 1 más Q. Por ejemplo, que ustedes le digan ¿van a ver les converge? ¿Y converge a 2? Vamos. ¿Cuánto vale el A en este caso? 1. Partido por 1 menos. O sea, 2. Qué bonito, ¿eh? Esa suma, esta converge a 2. No puede ser. Es que cuando va por ahí por 1000 ya es la nada misma. Ya es casi 2. Porque va a ser 1 partido por 2 elevado a 1000. 2 elevado a 1000. 2 elevado a 64 y ya no se pueden llenar de porotos el famoso problema ese de las arcas de trigo, ¿sí? Pero no es resolver la sumatoria, nos dan una fórmula que depende de N. Y después sacar el límite de eso. Exactamente, cuando se puede. Mira, lo mismo tú has dado en el clavo, es lo mismo que las impropias, que sí entran el sábado. Cuando tú puedes primitivizarla y de atrás viene el límite. Ahora, si no se puede, hay que usar algún criterio, que luego viene, igual que la impropia. 3, otro ejemplo. ¿Profe? Aquí lo dijo. Dime, por favor. ¿Sí? Escucho. Le iba a preguntar, ¿por qué la serie de 1 partido en 2 a la n converge a 2? ¿1 partido por n? ¿O cuál dices No, tú? la 1 Esta. partido en 2n, sí. Este es el valor. A vale 1. Q vale 1 medio. Así que queda 1 partido por 1 menos 1 medio. Uno menos 1 medio es 1 medio, cuyo recíproco es 2.
A eso converge. Es aritmética, ¿no? Ah, vale. ¿Cuál es la suma parcial enésima de esta? Ahí es donde les aconsejo, si lo van a estudiar, a través de la suma parcial enésima, a través del límite de la suma, que si converge obliga a que la serie sea convergente, la escriban formalmente. Esto sería 1 partido por, perdón, sumatoria de K igual 2 a infinito. ¿Están de acuerdo? N. De 1 partido por K menos 1. Se admite o se conviene en aceptar, y esto es un acuerdo entre nos y entre todos los matemáticos, que un número finito de términos puede estar no definido. Así que podría ser 1 partido por n-1, por n-2, por n-3, y en 1, 2 y 3 falla parte desde 4. Y de ahí para adelante. Se admite. ¿Por qué quiero darles este ejemplo? Porque este es el clásico ejemplo en donde en las impropias uno encuentra la primitiva. En cambio, en las series uno puede calcularla porque tiene una forma que yo puedo resolver. En este caso se llama telescópica. ¿Cómo escribirían esto? Es sumatoria de K igual 2 a infinito. Aquí no les estoy pidiendo separación en sumas parciales y todo. Carrilense nomás, a ver, esto me da. ¿Cuánto sería? Yo sé porque lo he hecho tantas veces, pero ustedes con un poquito más de demora van a llegar a lo mismo. A ver, si no, póngale A partido por no sé cuánto, más B, y lo que hacían en integrales, en funciones racionales, cuando separan separación en fracciones parciales. Lo que va a hacer aquí es muy simple. Igual, ¿cuánto realmente vale Sn? Como es telescópica, la habrán reconocido. Este telescópico, el término késimo y el K menos un ésimo. N. Aquí no puedo equivocarme porque los induzco mal. N es suma parcial N hasta N. N. El N, límite superior, evalúa en el mayor indiciado. Límite inferior en el menor indiciado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto queda? No, aquí es... Ahí sí. K menos K menos 1, se van los K y queda 1, partido por el producto. Entonces, el N cae en el de mayor índice, aquí, y el 2 cae aquí. Y tiene un resultado cerrado en términos de N. Lo mismo que la integral, y acá me voy con el límite. Que T tiende a infinito, acá que N tiende a infinito. ¿Cuánto vale esta suma? Que es una función de N. ¿Cuánto queda? 1 menos 1 partido por N. Y ahora me voy con el límite. Cuando N tiende a infinito, ¿a qué tiende esto? A 1. Por Dios que es convergente. O sea, no. O sea, la serie converge a una suma S igual 1. Ahí ese 1 lo obtuvimos porque empezamos desde el 2. ¿Verdad? Porque es el de estar la telescopia. Sin duda. El 2 es el que sacamos. Pero ¿por qué afecta entonces el resultado de la suma según donde yo empiezo si es que al final va a infinito? A ver, no sé si te acuerdas de las telescópicas. Límite superior, cualquiera que sea, entra al mayor indiciado. El límite inferior al menor indiciado. Y ese resultado es cerrado. Ese es ya. Ahora, si tú quisieras desde 1 para adelante, de 1 para adelante no sirve porque está indefinida. Tiene que estar definida. O podría haber sido de 4 para adelante. Si alguien quiere que la serie sea la suma desde 15 hasta n, también. Hay varios términos que quedaron fuera.
Naturalmente el valor ya no sería el mismo porque faltaron varios términos finitos que habría que alegar. Pero a mí me interesa la convergencia, que no se me dispare. Pero si fuera divergente, entonces da lo mismo de parte. Sin duda, sin duda. No, divergente, esto de K igual 2 a infinito se llama la cola de la serie. Cuando la cola es igual que la lagartija, cuando la cola de la serie no muere nunca, no hay caso. No importa de dónde parta, es la cola la peligrosa. Y falta la última, esta es notable, la más conocida, 4. A su n igual 1 partido por n. Paradojalmente, la serie se llama la serie armónica. La serie armónica diverge. Paradojalmente, esta serie infinita se llaman series paramétricas alfa. Convergen para determinado valor de alfa. Otra vez, váyanse a la hermandad que hay entre las series y la integral impropia de primera especie. ¿Para qué valor de alfa creen ustedes que estas convergen? Alfa. Así que 1 partido por n elevado a 1,01 converge. Por supuesto que la famosa esa converge. Perdón, esa de aquí. Algún día lo vamos a ver. Ojalá pueda. Converge a ese valor, no importa. Está. Y a cualquier otro valor, tal que alfa sea mayor que 1. Y si alfa igual 1 o menor o igual que 1, diverge. De hecho, si alfa igual 1, queda la armónica que diverge. Consecuencia, a uno le podría preguntar cosas tan molestas como esa. La serie de 1 infinito, de 1 partido por raíz cúbica de n a la cuarta, ¿será convergente? Sí. ¿Por qué? Porque es 1 partido por n elevado a ¿cuánto? 4 de 4. Esto, converge aquí. Converge aquí. ¿La integral esa converge? Miren cómo son desmanables, ¿ven? Por eso es lo bueno que ustedes van a ser interrogados, no cabe duda, en ángulos integrales impropias, la próxima prueba. Pero las series ya están, salen casi gratis después por los criterios y por todo. A propósito, la materia interrogable son básicamente las semanas 10, 11 y 12. Ya las aplicaciones, áreas, volúmenes de revolución, áreas en polares probablemente. No estoy seguro si se va a preguntar o si se puede preguntar coordenadas del centro de gravedad. Porque parece que hay algunas secciones que no las vieron, a pesar de que el ideal habría sido que las vieran o le dijeran a los auxiliares que las practicaran porque son fórmulas. Nadie le va a pedir que las deduzcan, sino que encuentre el centro de gravedad de este bicho. Y es una fórmula, el X sub G y el Y sub G, que está puesta ahí una fórmula. Bueno, eso muchas veces favorece porque en el fondo lo que permite es saber si ustedes saben calcular integrales una vez más. Y eso y las impropias. Lo que sí, muchachos, es importante para que no se me escapen cosas. Supóngase que yo les digo, les propongo un problema y díganle, mire, esa integral impropia, ¿de qué especie es? Todos mis alumnos van a decir, primera especie. Le digo, demuestre que si el integrando es estrictamente decreciente, ese integral converge. Eso yo se lo doy. Siempre que usted me demuestre que el integrando es estrictamente decreciente. ¿Se dan cuenta dónde está la maldad de la pregunta? Que yo estaría preguntando, pero no es maldad. Estaría preguntando un tema que teóricamente no entra. ¿Cómo saben ustedes que el integrando que es estrictamente decreciente?
Derivado. Claro. Y me van a decir la derivada no entra. No. No sé si me entienden. Nunca hacemos preguntas maldadosas. Una partición de Riemann. Altamente improbable, no creo que venga. Diría que no viene. ¿De acuerdo? Continuidad uniforme. No. Es como que en álgebra, al final, en el ramo de álgebra que ustedes están todos ya metidos en polinomios y en complejos, les metan una tautología. Eso es una canallada, claro. Ese tipo de cosas no. Pero nadie podrá decirme que tiene que saber usar el para todo y el existe porque es casi el ABC de nuestro lenguaje. A eso me refiero cuando materias anteriores pueden preguntarse no para que las responda como respuesta de algo, de un cuestionamiento, sino porque la va a tener que usar. Hay muchos problemas, por ejemplo, que uno tiene que demostrar en el criterio de la integral, que lo vamos a ver los próximos viernes. En el criterio de la integral, esta converge, sí, la serie converge. Pero para que esto converja, ese término tiene que ser decreciente a cero. Y como esta demuestro que es decreciente, la derivada tiene que ser negativa. Y el límite que tiende a cero. A eso me refiero, digamos, no es que me esté poniendo el falso de hostelería, ni siquiera hacer cosas de esas, te van a preguntar. Pero para que nadie diga después, ocho, les preguntaron cosas que no entraban, no. Sí, aquí para atrás entra todo. Pero en términos de uso, no en términos de interrogación. Lo medular es que seguramente le va a preguntar un área entre dos curvas, un volumen de revolución, para allá, para acá. No sé. Eso es práctica. Integrales impropias. Demuestre la convergencia o indique la divergencia de tal o cual integral impropia. O esas preguntas clásicas. ¿Existe el área bajo esta región ilimitada? Como el cono de Gabriel. ¿Lo vimos? ¿Existe el área? Un área claramente ilimitada. Yo les dije, ¿cómo va a existir el área? Sí, pues sí existe. Hay regiones ilimitadas que convergen, bajan tan rápido a cero como velocidad de convergencia, que el área o el volumen de revolución suelen existir. En el fondo es otra forma de preguntarle integrales impropias, mezclado con volúmenes, con área. Bueno, no nos veamos la suerte, gitanos. Ustedes en esta semana que viene revisen todas las pautas, las cosas que se han preguntado y todo, y se van a dar cuenta que ese es el estilo. Ahora sospecho. Esta prueba les va a costar mucho menos por la naturaleza de la prueba. Y a lo mejor más tiempo. Porque uno de los efectos que quizás tenía la anterior es que era probablemente poco tiempo. Ahí tenemos cuatro ejemplos notables. Uno que se dispara por su naturaleza, diverge. Otro que es calculable y dependiendo del valor del parámetro Q, que si es módulo menor que 1, converge. La otra serie está acá, puede ser una serie de suma parcial enésima telescópica, que es calculable, se toma el límite, converge o diverge. Y la última, la armónica, que eso yo les digo así, carepalo, diverge, ya les voy a demostrar por qué. La condición de Cauchy para la convergencia de serie. Es una propiedad, un teorema, que el gran mérito que tiene, que es el único, que permite estudiar convergencia de series de cualquier signo. No importa que el término de adentro sea positivo, o negativo o alternado. Los criterios que vamos a ver en el curso son para series de términos no negativos. En cambio, el criterio de Cauchy, es el único que se conoce hasta ahora que permite decidir si una serie converge
aplicando sus propias características. Se los anoto y una explicación. Este japonés no lo entiende nadie, pero vamos a tratar de explicarlo. Este es el criterio de Cauchy, es necesario y suficiente. Dice, esta serie converge sí y solo sí. Dado cualquier exigencia, por pequeñísimo que sea, existe un natural, a partir del cual los dos términos que vengan después de él, no consecutivos, cualquier m que lo supere, y cualquier m que lo supere, suponemos m mayor que n. Los términos que quedan entre ellos, estos términos de aquí, son menores que epsilon. Les voy a escribir esto. Esto de aquí equivale a decir ¿les calza eso? Estos términos que están aquí. Es la suma de 1 a m. Y le quito la suma de 1 a n. ¿Cuántos quedan? Quedan la suma de k igual a n más 1 hasta n. Esos son los que quedan. ¿De acuerdo? Extiéndanlo de 1 a m y sáquenle de 1 a n. Quedan todos los términos de m más 1, n más 1 hasta n. ¿Qué es esto que está acá? O lo que está ahí arriba. Entonces, ¿qué dice la condición de Cauchy? Si dado cualquier epsilon, yo encuentro un n0, a partir del cual cualquier par de sumas diferentes restadas las puedo acercar tanto cuanto yo quiera. Porque existe un n0 y a partir de él, la suma que generada por n hasta la generada por n, esa es tan estrecha que es más chico que epsilon. Y si el epsilon es muy bondadoso, achíquelo si quiere, si es para todo epsilon. Así que no importa. En otras palabras, los términos de la serie los puedo acercar tanto cuanto uno quiera. En el fondo, si suelto n y m a infinito, esto se transforma en la misma serie y si converge S menos S es 0, que es más chico que epsilon, por decirlo en términos muy simples. Esta es la condición de Cauchy. Aquí viene lo duro, que las sucesiones de Cauchy se supone que ustedes las vieron en Introducción al Cálculo. Díganme, ¿fue así, aunque por último por el nombre, o nunca las vieron? Ustedes convergen de distintas secciones. Yo sé que hay algunas secciones, probablemente Jorge San Martín las vio. ¿Perdón? ¿Yo? Son sucesiones, claro. No, yo vi sus sucesiones nomás, no de Cauchy. Bueno, ¿cuándo las sucesiones de Cauchy? Es casi lo que está diciendo acá. Hay un teorema que dice el gran teorema de que si una sucesión es convergente, necesaria y suficientemente es sucesión de Cauchy. Y
Hay que demostrarlo. Si es casi decir, ¿qué es lo que exige Cauchy para que una sucesión sea de Cauchy? Exige que, dado cualquier epsilon positivo, ese es, estoy hablando del abogado de la serie, dado cualquier epsilon positivo, existe un natural a partir del cual los n y m que lo superen son tales que en diferencia Sm menos Sn son menores que epsilon. Pero ¿qué es Sm menos Sn? Recuerden que Sn está en la sucesión de sumas parciales. El abogado de la serie Sn es igual a la sumatoria de K igual 1 a n de los A sub K. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es Sm? En la sumatoria de 1 hasta m de los A sub K. ¿Y qué es Sn? La sumatoria de 1 hasta n de los A, eso que está acá. Que se escribe de esta manera. Y esto es menor que epsilon. Esa es la condición de Cauchy. Entonces, vean un poquito. Si hay una sucesión de sumas parciales que como representante de la serie no satisfaga la condición de Cauchy, como es sí y solo sí, quiere decir que la serie es divergente. Si la satisface, la serie es convergente. Aquí yo les voy a hacer una pequeña trampa para la armónica. Para la serie infinita de 1 partido por n. Yo dije con toda frescura, esta diverge. No, pero ahí arriba yo lo dije. Vamos a los pocos casos en que sirve la propiedad de Cauchy. Veamos cuánto vale epsilon positivo dado. Me dan un epsilon. Yo sé que existe un n0 y voy a tomar ahora, mañosamente, porque yo sé cómo hacerlo, porque yo sé por dónde me voy a ir para que me resulte lo que quiero. Voy a tomar un 2n y un n, ambos mayores que n0. Este toma el rol de m de mano, y este el de n minúscula, que son los de la condición de acá. Fíjense si hago la resta. Me va a quedar, ¿cuánto vale? Ese es 2n. Es la suma de 1 hasta 2n de A sub k. Y esto es la suma de 1, k igual a 1. N de A sub k. Implica que tendría que exigirle que S sub 2n menos S sub n sea menor que un epsilon, el que usted quiera, que ya está dado. ¿Cuánto vale esto, muchachos? ¿Ah? A ver, pero ayúdenme un poquitito, para que el apunte está hecho, pero te debo reconocer que no se entiende mucho. Perfecto. ¿Y la 8? Y no está n cerca. Activio, claro. O sea, este le quita hasta n a esta. Así que queda. Tenemos uno. ¿Cierto? Menor en 2. Vale decir, ¿cuántas fracciones hay aquí? 2, 3. ¿Cuántas hay? N. N. 1, 2, n, porque esto es n más n. N fracciones. ¿Cuál es la más chica de todas? 2N. Claro, porque es la que tiene mayor denominador. Así que esto es mayor que n veces 1 partido por 2, n, que es la más chica. ¿Y cuánto vale eso? Un medio. ¡Oh, un medio! Y si me dan un epsilon 0,4, sonamos al tiro.
jamás va a ser más chico que epsilon. No puede ser menor que epsilon. Epsilon dado cualquiera. El gallo que está discutiendo conmigo hace, hazme la prueba con epsilon igual 0,3. Son el tiro. Si sé que para este estilo esto siempre es más grande que 0,5. No se cumple la condición de Cauchy. Jóvenes, no lo olviden más, porque esto se les va a preguntar, la van a tener que usar, la armónica diverge. Eso. Profe, pregunta. Primero vamos. No. Está pensando algo. Una pregunta. Dime nomás, pregunta. Ya, ¿cómo acotó la suma al final? ¿Por qué es mayor que n por 1 partido en 2n? Al tiro, al tiro. No me escriban, por favor. ¿Eh? Vamos a hacer una cosa al revés. Para tu pregunta. ¿Cuántos términos hay? 3, 4, 5, n términos. ¿Cuál es el más grande de todos ellos? Ese. Entonces, 1 es más chico que n, 2 es más chico que n, 3 es más chico que n, 4 es más chico que n, así que n veces n se la gana eso, garantizado. O sea que esto es menor que n cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es mayorar. Mayor que ahora. Va a ser bien evidente, pero en fin. Bien. Mayor que. Es mayor que n veces el más chico. El más chico es 1. Así que es mayor que n veces 1, es decir, n. Alguien me dirá, ya me estoy faranduleando, y bastaba con ver que este es el más grande y se la gana. Sí, es cierto. Pero para que entienda, este chico, no es que él no es, sino que cualquiera, ¿qué es lo que hicimos acá? Quiero escribir aquí una cantidad que sea menor que aquella. Como son n fracciones, hay una fracción que es la más chica de todas, que es la que tiene el denominador más grande, que es esta. Así que si esta se la gana esta, la reemplazo por esta. Así que en vez de poner 1 partido por n más 1, pongo 1 partido por 2n, 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 n veces 1 partido por 2n, que es un medio. Sale un resultado exacto, no es casualidad. Y un medio no es más chico que cualquier epsilon. Ahora, si el que está discutiendo conmigo me da epsilon igual 30, es tonto, no, porque ¿qué culpa tengo yo? Claro, tiene que darme uno que pelee. Como es todo epsilon, se va a dar cuenta de inmediato, es siempre más grande que un medio. Entonces, perdió la batalla. Le voy a dar cualquier epsilon, cualquiera. 0,49999 y sumamos aquí. Ya. ¿Quedó claro, hijo? Niño. ¿Era eso? ¿Entendiste? Por acá. Aquí va. Se quedó mío ya. Pero va a ser break. Teorema. Va a ser break. 5 minutos. Y paramos. Sí, minutos de break. Tengo fuerza. A ver. Te voy a poner un ejemplo. Este debe ser, curiosamente, uno de las propiedades o teoremas más útiles
cuando a uno le dan en una prueba, en un examen, un set de preguntas en donde vienen de 3 o 4 series. Le dice, estudie la convergencia de las siguientes series. Y hay siempre una o dos que son divergentes. Y este es un muy buen método para encontrar divergencia de series. Escúchenme qué quiere decir. Si la serie, por favor que hay que usarlo bien, si la serie converge, entonces el límite del centro del término central es 0. Voy a poner un ejemplo. Esa serie diverge. ¿A cuánto tiende? No la serie, el término central, eso. A 1. Excelente, a 1. ¿Se imaginan cuando n vaya por ahí, por tanto infinito? Cuando n vaya por ahí por 1.000.000, ¿cuánto vale el central? El valor de la fracción que estoy hablando. 1.000.000 partido por 1.000.001. Es prácticamente 1. ¿Cuánto es 10.000 millones? Es 10.000 millones partido por 10.000 millones más 1. Es prácticamente 1. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir? Que a partir de un n grande, uno suma puros 1. Se le va a la serie, diverge. La esperanza es que lo de adentro, esto, tiende a 0. Porque si tiende a 0, ya cada vez agrega menos y existe la esperanza de que converja. No les tengo muy buenas noticias. Esa serie. ¿A qué tiende el centrado? A 0. Entonces no dice converge. Cuidado, estoy usando mal el teorema. Entonces converge. No, pues es la armónica, diverge. ¿En dónde metí la pata? La condición es necesaria, no es suficiente. En otras palabras, si la serie converge, el central tiende a 0. Pero si la serie no converge, no sé si entiende lo que quiere decir. Es que hay una enorme cantidad de muchachos que usan esto, ahora por falta de tiempo, si lo están viendo recién, que lo usan al revés. Dicen, hoy tiende a 0, el de adentro converge. Entonces, series como estas converge, esta diverge. Un datito. ¿Se acuerdan de las integrales impropias? ¿Cuál es la distancia en grado entre el numerador y el denominador? Grado del numerador, el denominador, distancia, diverge. Y esa. ¿Qué dice? Converge. Esa converge. A meterle cualquier chamullo, ¿no? N a la cuarta partido por 5, N a la sexta. Tienen derecho a decir, esa serie converge el tiro. Porque la puedo comparar con 1 partido por N elevado a alfa. Y el alfa sería 2. Y esas convergen. Y esas convergen. Entonces, ¿para qué sí? Para usarlo al revés. Muchachos, C implica Q, es el teorema directo. Sí, solo sí, no Q implica no P, es el contrarrecíproco, pero es exactamente el mismo valor veritativo. Entonces, decir, si la serie converge, entonces el central tiende a 0, o si el central no tiende a 0, la serie diverge. Y por eso es que es tan útil. Porque hay muchas preguntas. De hecho, a ustedes le van a preguntar esta, y de repente calladito, escondido por ahí, sucesión de n a la cuarta partido por n a la cuarta más 80, por ejemplo. A impresionar. ¿A qué tiende todo aquí? Tiende a 1, que es así de distinto de 0. Diverge. Tiende a 1 y no a 0. Allá, ahí sí que funciona. ¿Cacharon? Ya, la demostración es de que don Claudio me pegue. La demostración es una línea. Ese sub n es la sucesión de sumas parciales. Como por hipótesis, me dicen que la serie converge. ¿A qué tiende la sucesión de sumas parciales? A algo será de un cierto L. ¿Están de acuerdo? Y
entiende? Sin miedo, sin miedo. Si lo dijo, está bien. A cero, como No, mijo. A L. A L. ¿Se acuerdan por qué? Cuando la mamá se porta bien, las hijas la siguen. Eso es sucesión. Esta es convergente y esta subsucesión de ellas converge. Y lo mejor es que convergen al mismo límite. Ya está. ¿Cuánto vale? Límite de Sn menos Sn menos 1. El límite de la diferencia, cuando ambos existen, es la diferencia de los límites. O sea, ¿cuánto es? Claro. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Sn menos Sn menos 1? A ver. ¿Qué es esto? Es la suma de k igual 1 a n de sub k, menos, y la otra es la suma de k igual 1 a n menos 1. Es a sub n. Esa es la que tiende a 0. ¿Cacharon o no? Esta es una demostración re simple, pero calza. Esta suma tiene justo un término más, que es el término a sub n. Pero como la diferencia tiende a 0, y la diferencia es a sub n es la que tiende a 0. Bien. Ya. 5 minutos, 7 minutos. Profe, una pregunta Sí, por favor, dime. de una propiedad de las series que eran como la armónica, pero con, o sea, 1 partido en n elevado a alfa. Alfa. Sí, eso lo vamos a ver después. Cuando alfa ¿Cuál es era más grande. Dime nomás. ¿Cuál era la propiedad de eso mismo? De si alfa es menor a 1, esa serie converge. No, menor o igual que 1 diverge. Ah, ya. Se llaman las series alfa. la siguiente ahora es. Ahí. De hecho, para uno, que ajusto la armónica que diverge. Pero eso, por el momento, es dato ilustrativo nomás, ya lo vamos a demostrar más adelante. Es lo mismo que pasa con las integrales. Vale, es que es como medio poco intuitivo, no sé. Pero gracias, profe. Ya. Profe, Se usa muchísimo. tenía una pregunta. Cuando en esta propiedad acá, decimos que Sn menos Sn menor a un epsilon, es como lo mismo que decir que sus límites son iguales. En el fondo, sí. Y no es que ya estamos probando acá. Claro, en el fondo es eso. De hecho, mira acá. Claro, porque el segundo, el teorema de. ¿Cómo se llama? Sí. No, la condición necesaria sería el contrario de Cauchy. De hecho, esta demostración es una por eso relativa. Podría ya usar con la condición de Cauchy. Ah, bien. Y otra cosa, que Perdón, en el caso de Cauchy, no serían M y N, sino que serían N más 1 y N. sí, claro. Pero puede ser cualquiera. Sí, Como es. sí, sí. Lo que pasa es que menos de 10 votos, precisamente en esta. Menos de 10 votos. Ah, esa es otra cosa. Una llamada maximización, no. Mira, mayor a la minoría. Mañana minoría. Acá quebramos. Sí. Nos quedó la condición y mostramos que hay un ejemplo que pueden intervenir. Pero si la que hubiéramos mayorado, Mayorado sería N con partido. sí, y ahí yo podría decir que no podría concluir que me sirve cualquier epsilon. No, porque habría sido que esto es chico que uno. No, pues eso es más chico que n partido en n más 1, entonces n podría ser muy sorpresa. N partido N más 1 es más chico. Pero más podría haber dicho que es más chico que 1. Pero no, porque es decir. Queda corto. De hecho, si se va al límite es 1. Y otra cosa también. Si yo tengo
Yo puedo a veces entender, por ejemplo, por ahí. O sea, por la del n cuadrado, como n, una cuestión n por una cuestión. Sí. Yo podría decir que tiene. Es como una álgebra de convergentes. No, ojalá. Es que también teníamos la definición en el primer Hay semestre. algunas cosas. Sí, acotaba por una y Claro que sí, pero una suma. Y la suma no la puedes separar en producto. no. Pero claro, y si fueran sumas, como una suma que solo se trata de la suma. Sí. Y ahí sí sí. quedaba. Claro. Y ahora sí lo último. Que cuando dijimos ¿Tiene gas? eran hermanas. Usted conté que mi abuela no encontró agua de gas. Se vivía en la pasarela. Como Riemann integral. Sí, esta las transforma en sucesiones convergentes. Y si yo tengo, por ejemplo, una función integral propia que no sé calcular, podría entenderla como una suma de Riemann y así calcular. Está mal. Pero es raro. ¿En serio? Pero Marcho. al ser análoga, Pero no vaya a yo podría usar estos teoremas para la Hay un nexo. voy al costanera, o sea, no al costanera, La hablando. integral propia. Aquí. La hermana de la serie Arreglar la hueá del reloj. establece que la integral converge sin suma. No, el celular no. No me alcanza. No puedo arreglar dos cosas el mismo mes. No, salen como 400 lucas. Yo me salió 180. No sé. Tengo que ir allá me dicen. Pero es que esto es un servicio técnico de Samsung, que es el único que hay en la región metropolitana. Claro que converge. O sea, ¿cuánto? Pero converge. Claro. Ahora, como que perdimos un poco el tiempo, pero qué cochini que nada es para nivel que no cuesta nada. Sí. Vale, porque falta un poco. El viernes ya vamos a ver. Bueno. ¿A qué hora te vas entonces? Yo me iba a quedar para Es que tengo que ir a buscar el reloj igual. ¿Ah? Otra madre. Estoy caminando. Y me quiero volver caminando desde el contenido. ¿A tu casa? ¿A dónde? ¿A la casa de mi abuela? ¿Cuento una historia pidiendo loratadina o la exposición? Mi profe de básquet me respondió, te cuelgan los mocos. ¿Lo tenías titulado? Ah, no, es normal, pues estoy angustiado, me duelen los ojos, weón. Nadie tiene antialérgico. Nadie te pescó a lo fuerte. ¿Alguien tiene antialérgico? Nadie tiene. Por favor, no. Por favor, no, esa no. Hay que encontrar. ¿A ti me da el juguito? Son llorando. No son de semana. Tenemos todo. Va a borrar la historia. ¿No?
¿Viste el foro de cálculo? Voy a poner algo. Qué bonito. Pero no me parece cierto. O sea, ¿Cuál tiene razón? Profe, una duda. ¿Y las sucesiones que serían como con, por ejemplo, n a la 5 partido n a la 6 más 80, que serían como muy similares a 1 partido n? ¿Todas esas divergen? Todas. Todos los que son cocientes de polinomio, ahí podemos hablar de polinomio, en que la diferencia en grados del numerador versus el denominador es 1 o inferior, divergen. Si es mayor que 1, convergen. Aunque quede abajo en el cuadrado, por supuesto. Pero podría ser n elevado a 1,5, porque raíz cúbica o raíz de n al cubo, es n elevado a 1,5. Claro, depende, si eso hay que ver, si es lo mismo que la integral. ¿Hay que se chica esta semana? Parece como el último. Mira. Llamar la tercera opción. Estas clases resultan ser lamentablemente muy latosas porque hay que escribirlo, si no, lo van a encontrar en el apunte, pero yo necesito apoyo para explicarlo. A ver, lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, y el viernes yo espero arrasar con los métodos, porque voy a escribir y a demostrar, escribir y demostrar, son 3 o 4 métodos, pero fáciles de aplicar. Pero mientras tanto, mientras salimos, como les digo yo, del pantano, tenemos que ver algunas de estas cosas. Lo que vamos a estudiar es serie de términos no negativos. O sea, el interior de la serie ese término es no negativo. Podrá ser 0 o positivo, pero nunca negativo.
que eso es una ventaja. Porque quiere decir que esta serie, en la medida que n avanza, es creciente. Porque cada término que pasa es positivo, aumenta lo que quedó, aumenta lo que quedó, aumenta lo que quedó. Eso ténganlo presente. Dice, este es un teorema, pero verlo como observación es mejor. Una condición necesaria y suficiente, me basta y me sobra, para que una serie de términos no negativos converja, es que su abogado, o sea, la serie de la suma parcial enésima, sea acotada superiormente. ¿Saben que con eso lo he dicho casi todo? Miren, si la suma parcial enésima, esta, acotada superiormente, eso ya es un dato, es n más 1. ¿Qué es? Para no demorarlo tanto, voy a hacerlo como estén al apunte, que se van a chancho, a veces dice esto, y creen que uno lo va a entender al tiro. Bueno, uno lo entiende porque hasta participó en la redacción, pero ustedes no, ¿y esto de dónde salió? A ver. No quiero escribir sumas, a pesar de que son sumas. Excelente. Claro. Si hace n llega hasta su n. ¿Vale? Le agrego 1 y llega hasta acá. Pero ese término es mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo? No es cierto entonces que implica que ese n más 1 es mayor o igual que ese n. Si no lo entienden, pásenlo para allá y le queda que la resta es positiva. Consecuencia, el primero, el minuendo se llamaba, es más grande que el sustraendo, dijimos de historia. Este le está ayudando, si ustedes lo tapan, lo dejan de ayudar. Pero es que esto es mucho más importante de lo que ahí dice. Significa que la asociación de sumas parciales es creciente. ¿Cierto? A las asociaciones que les pasa eso es creciente. Implica que Fn es creciente y por hipótesis acotada. Y entonces, ¿qué le pasa a una asociación que es creciente y acotada? ¿Se acuerdan de una palabrita mágica? Es de las monótonas. Y el teorema de las monótonas garantiza que convergen. Eso fue lo último que ustedes deben haber visto en sucesiones en introducción al cálculo, ¿de acuerdo? Entonces converge. Y si el abogado converge, ¿quién converge? La serie. Eso. Sí, 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 nada. Converge. Converge. Álgebra de serie. Ya estamos saliendo ya viene el primer criterio. Se los voy a dejar a ustedes, pero de todas maneras. Sean esta es la linealidad de las series menos malas, que a pesar de haber infinitudes, se siguen portando bien. Vale decir, la serie de una suma, cuando converge, es la suma de la serie, cuando converge. Cuando no, pasa cualquier cosa. Si una de estas llega a ser divergente, ahí no hay ningún pronunciamiento posible. Pero si ambas convergen, esa converge. Y si
es una serie ponderada por un lambda, da lo mismo, saca el lambda y converge la serie. Esto sí que me gustaría dejárselo de tarea a usted, pero es una línea, pues. No intenten trabajar con la serie, que es inmanejable. Vayan a la casa del abogado, si el abogado, pagándole siempre va a ser positivo. ¿Ustedes cambiarían esto por cuánto? Por un T sub n, que es la suma de 1 hasta n, de A sub k más B sub k. Y ahora se van a sucesiones. Y en sucesiones, ustedes saben que el límite de la suma es la suma de los límites, porque eso sí que lo aprendieron en sucesiones. Y queda listo. Se transforma en la sucesión hasta n de los A sub k y las hasta n de los B sub k. Es decir, se transforma en ese resultado, porque estas convergen, luego esta converge, y canjean n por infinito, n por infinito, n por infinito. Esto quería dejarlo planteado para que sepan. Por ejemplo, eso parece ser una serie horrible. Y es convergente. Ustedes habrán distinguido que estas metincas que son convergentes, sí saben que son convergentes, porque la pueden separar en dos series tipo geométricas. Sería ¿quién en cada una de estas series tomó el rol de Q? Ese rol de Q que tiene que ser menor que 1 para que esté presente en la convergencia. En este caso es un medio, más chico que 1. En este caso es un tercio, más chico que 1. Ya está. Igual, eso tiene un valor conocido, finito, calculable. También, ¿cuánto daría esa? ¿Cuánto valía esa? 1 partido por 1 menos un tercio. 3 medios. 3 medios. Y 4 medios menos 3 medios. 1 medio. Debe ser así. Sería 3 medios. 2 menos 3 medios. El 2 es medio, que es 4 medios. 4 medios menos 3 medios, 1 medio. Eso es. Converge a 1 medio. Y punto, 1 medio. ¿Qué usamos? Que si esta serie es convergente, porque ambas composiciones, ambas partes son convergentes. Se calcula la parte del fin. Y alcanzamos a ver criterio de comparación. Este ya es el colmo, porque este es casi hablar del mismo criterio de las integrales impropias. Yo voy a aliviarlo un poco con respecto a cómo salen en el apunte, porque en el apunte, a ver, no quiero pelar, pero es como que está escrito para no perder ni una. Bajo toda condición que se cumpla, que no me pillen en nada. No, si vale la pena aliviar un poco y poner hipótesis un poquito más relajadas. Término no negativo. Estamos hablando siempre de eso.
Muchachos, es probable que incluso en el apunte lo vean. La serie de 1 infinito menor que infinito, menor que infinito. Y la otra, mayor que infinito, mayor que infinito. Se usa esa nomenclatura. Esto de viejo mañoso a mí no me gusta, no, porque tengo miedo a los infinitos. Es re fácil. ¿Puede bajar un poquito? Criterio de comparación para series de términos no negativos. Bueno, cualquiera de estas dos series se pueden escribir así. ¿De acuerdo? La otra también. ¿Por qué? Porque este comportamiento tan amistoso es después de N0. Antes lo que quieran es eterno. Para no perder generalidad, esto de aquí es finito. Claro, es decir, la suma de estos términos cuando el n está evaluado en 1, 2, 3, 4 hasta N0. Ya, 30 millones, pero es finito. De aquí para adelante se me dispara hasta infinito y esto es lo que no sé si ocurre. Pero la gracia es que yo los puedo bautizar. La cola de la serie, esta es la cola de la serie. Este es el término hasta N0. Esta es la que tiene la peligrosa, esta es la que tiene que ser convergente. Porque si esto converge más esto que es finito, el total converge. Este es el peligroso. Pero felizmente, a partir de N0 más 1, esto puede lidiar con esto, porque el TSUN, perdón, esto puede lidiar con esto. Porque a partir de N0 más 1, SUN supera a ASUN. Y la suma, obviamente, eso implica que para todo n mayor que N0. Repito, porque esto es una suma en que cada término de esta suma pierde con cada término de esta. Creo que se acabó, muchachos. Estamos en el caso I. Aquí tiende a ser SUN. No me digan a cuánto, un número, pero a un cierto tema. ¿Y por qué? Porque en este caso, I, la sumatoria de los BSUN converge. Así que de 1 a N0 es fijo y de N0 a infinito converge, converge en total. Esta converge. ¿Estas consecuencias sacan? Ya agotado. Vale, acotada. Ese sube. Esa es la gracia. Esta media gracia, claro que acotada es convergente. Pero esa que está perdiendo es acotada por T. Y ahora veo lo principal. Y esta es acotada superiormente por T. Y es creciente. Esa. Sí, porque son. No negativos. Cada vez que le agrego un término, crece, crece, crece y trancada. Crece, crece y trancada. Luego por las monótonas es convergente. Y si es convergente, concluimos. ¿De acuerdo? Pues implica que
al otro, pero el otro es lo mismo. Esta dominación existe. Ahora, pero este se dispara. Y este se lo lleva nomás. También se dispara. Así que si esta diverge, esta también. Profe, A tiro, hijo. Un caso bien emblemático. Uno partido por n elevado a n. Tratemos de hacer alguna comparación. No quiero decir. Pérez. ¿Qué serie domina a esa? ¿Qué término? Acuérdense, si no están muy seguros, crúcenlo. N cuadrado más chico que n elevado a n. Entonces, pero esta serie, esa converge. Luego obliga y esta converge. No tiene ningún problema. Y si les dan yo me voy a saltar pasos. ¿Qué serie la dominaría? En la cuarta o en Que es un más problema. Y esta no es convergente, es recontra convergente, no es convergente. Y así, vamos a hacer más ejercicios. A propósito, solo una última explicación. Dígame 1 partido por n cuadrado. 1 partido por n cuadrado. Solo una última explicación. Porque a veces ¿qué ocurre? Mayórenla. Escriban aquí una fracción que dependa de la variable, pero que sea de denominador más chico. ¿Es cierto eso? Sí. Para allá es n cuadrado menos n y para acá n cuadrado partido. Y esta de aquí converge. Porque es 1 partido por n menos 1 de 2 a infinito. Cuidado, no le estoy haciendo trampa. Estoy dejándola legal, lícita. Queda queda así. De 2 a infinito, ahí no falla, este no falla. A propósito, cuando entre el 2, esto queda 1. Y cuando entra el infinito, no es que entre, sino que el límite, cuando n tiende a infinito, de eso, ¿cuánto es? 0, queda 1. En consecuencia, muchachos, esta converge. Y como esta domina esta converge, pero, y aquí está el gran pero, yo hice trampa. 2 a infinito. Pero yo quiero que esa converja. te sumo ¿Se acabó? 1. ¿Y han visto algo más convergente que 1? Así es 1. A eso me refiero, que cuando uno tiene que compararla con alguna, pero esta con 0 no funciona. Le corro el 0 nomás y después le agrego lo que le falta a la otra. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que mejorar. Ahora, lo mismo que en integral y si alguien eso no lo alcanza a ver, se va a sacar un 6,8 en vez de un 7. ¿No? Esas cosas son siempre perdonables. Eso es lo que ustedes llaman lapsus. ¿Ya? Nos vemos el viernes. Ahí viene ya la criterio. Dime nomás. ¿Qué dicen los límites inferiores de las sucesiones S de sub n y T sub n? ¿Dónde? Acá. No, 2. abajito.
Acá, Los límites, sí, esos límites, los de abajito. N0 más 1, N0 más 1, porque son a partir de N0. ¿Y cómo sabemos que están indexados por K? Porque, Por comodidad no se coloca, pero K igual hasta K. ya, Chao. Se colocan los límites más sin el contador. Pero es así. allá. Profe, ¿por qué se puede plantear la desigualdad si lo hicimos a partir de un n0? De Sn menor o igual a Tn, sub n. Porque antes, hasta N0 son finitos. Es un término, es una suma que tú la puedes calcular a mano. Porque es desde 1 hasta N0. De ahí para adelante es donde está el desequilibrio. Ah, niño. Creo que prefirió decir que era superiormente increciente. Está superiormente. Increciente. No, lo demuestro. Ya. Sabemos por qué era así. ¿Algo me preguntaba entonces online? Dime. Profe, y ahí la hipótesis era que Bn era mayor a sub n. Claro. Pero realmente se cumple la desigualdad en términos infinitos. Espérate, claro, es de aquí. A N es menor que su N, pero a partir de N0. Pero antes de N0, de 1 hasta N0, estas dos son números que puedes descartarlo. Así que lo que falta para adelante, eso es lo que hay que compararlo. Y ahí por eso es que Fn parte de N0 más 1 hasta N. Y el otro de N0 más 1 hasta N. Antes no importa porque son números comparables. Puedes calcularlos a pulso, a mano. Hasta los que tienen la espalda. Chao. Nos vemos.